Les agradezco nuevamente que estén con nosotros. Hoy hemos escogido un tema de parte de Dios que se va a llamar la fórmula en la vida es la renovación. Si usted se da cuenta, casi todo el Nuevo Testamento nos está invitando a renovarnos. Y porque hay una razón que tenemos que renovarnos, porque tenemos que hacer un pase de la parte carnal a la parte espiritual y tenemos que vivir en la parte espiritual y ya no en la parte carnal. Y esto es muy difícil a veces. Entonces vamos hoy a tratar de ver qué nos puede enseñar la palabra de Dios, en qué nos vamos a poder ubicar en la palabra de Dios para poder transformar nuestro corazón, y vamos a aplicar 3 conceptos básicos que usted ya los conoce, pero los vamos a poner en este contexto. Vuelvo a repetir, se va a llamar la fórmula en la vida es renovación. Quien no se renueva, dice el mundo, está muerto. La Biblia dice que tenemos que renovarnos no en lo carnal, sino en lo espiritual. Así que vamos a poner como subtítulo hacer o pedir el cambio. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere hacer usted cuando quiere cambiar, cuando quiere renovarse? ¿Lo quiere hacer usted o quiere que se haga un cambio de parte de Dios? Entonces vamos a poner la parte bíblica o la porción bíblica que nos corresponde hoy, que está en 2 Corintios 4, versículo 16. Y le pido por favor que me acompañe a hacer la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y dice, por tanto, ¿cómo dice? Por tanto, está dando una consecuencia, una conclusión. No vamos a estudiar el versículo porque vamos a aplicarlo a lo que estamos hablando ahora, la renovación. Por tanto, no desmayemos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Qué pasa en nuestro interior? Se renueva día a día. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor Padre Celestial. Nos ponemos enfrente de ti, Padre Celestial, para que nos guíes. Cuida nuestro corazón, cuida nuestras mentes, especialmente el mío, Señor. Ahora que voy a tener el privilegio de compartir tu palabra. Señor, te pido por cada uno de los que están aquí, para que su corazón esté atento, especialmente su cabeza y su mente, para que tengan un nuevo conocimiento, entendimiento, Padre Celestial, y la vida sea con una nueva actitud. Señor, renuévanos, cámbianos. Y te pido por cada uno de los hermanos que también van a estar viendo, por si alguna falta tienen, por algún problema tienen, o alguna situación no han podido cambiarla, que tú les ayudes a hacer ese cambio y a renovarlos. Padre Celestial, danos la fuerza, la energía para que las pruebas que vienen podamos también nosotros aplicar estos conceptos, para que en la vida diaria podamos también llevarlos a los hermanos, llevarlas a nuestro prójimo, pero especialmente, Señor, ponerlo en práctica para nosotros. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, haznos nuevos otra vez, que recordemos que tú eres el alfarero, Padre Celestial, que tú eres el que nos moldea y especialmente el que nos hace conforme a tu propia voluntad. Gracias, Señor, te agradecemos el tiempo que nos das hoy. Gracias por la bendición y especialmente que nos permitiste dejar llegar el día de hoy. Amén, amén y amén. Popularmente tenemos que decir que debemos de cambiar, y el que no cambia muere. El que no se transforma muere. Hay una historia que aproximadamente inició hace unas 2 décadas, cuando se empezó el sistema de internet mucho más fuerte. Esta empresa decidió que tenía que vender por internet. Y hizo todo el sistema, y fue un sistema perfecto para poder empezar. Desafortunadamente, para el momento, la empresa no calculó que había muchas personas que no utilizaban la internet, ni tampoco se utilizaban los teléfonos. Pero ellos siguieron insistiendo en que podían hacerlo, pero de acuerdo a su propio concepto. Llegó otra empresa que vio y dijo, oh, este concepto está muy bueno, podemos vender por la internet, pero nosotros nos vamos a hacer únicamente distribuidores y vamos a copilar a todas las empresas y las vamos a poner con nosotros, y que las empresas venden sus propios productos a través de nosotros por una corta ganancia. Ellos aplicaron un concepto diferente, que empezando a innovar la internet, entonces ellos no vendían de una empresa, sino vendían de muchas empresas, y a medida que fue avanzando la tecnología, entonces ellos empezaron a vender cada vez más y desplazaron muchos mercados que estaban ahí. En este momento de lo que estamos hablando, la primera empresa tuvo toda la idea, todo el plan, pero ¿qué fue lo que le pasó? Se quedó, se estancó, se quedó en su idea y no quiso cambiar. La otra empresa amoldó la idea y cambió.
La primera en este momento ya desapareció. La segunda es una de las empresas más prósperas y voy a decir que más millonarias en el mundo porque tuvo la visión de hacer un cambio, tuvo la visión de adaptar a algo. Entonces, biológicamente somos iguales nosotros. Si nosotros día a día no nos estamos adaptando, haciendo cambios, haciendo ajustes, vamos a morir. Si nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, no recibe la cantidad de gérmenes y bacterias, llega el momento en que no va a identificar, y como no sabe identificar cualquier bacteria de las que ya, o los millones que ya viven en nosotros, que son súper peligrosos, pueden matarnos. En el momento que están ellos tranquilos, el sistema inmunológico está alto, no hay problema. ¿Por qué? Porque pueden eliminarse. Pero en un momento que baja el sistema inmunológico, viene un sistema de desgaste, no hay cambio y nos podemos rápidamente morir. Es decir, tenemos que adaptarnos, ajustarnos y renovarnos. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo. Entonces, la vida parece ser que la Biblia nos está diciendo vale muchísimo. Vale muchísimo. ¿Pero cuál vida? Y aquí viene la primera consideración y el primer cuestionamiento fuerte. ¿Cuál vida? Muchos de nosotros luchamos por la vida terrenal. Luchamos por estar sanos, por hacer ejercicio, alimentarnos bien. Y ya hemos dicho que todo es correcto porque el templo del Espíritu Santo lo tenemos que cuidar. Pero a veces no reflexionamos que la verdadera vida que debemos de cuidar es la que no se ve. La vida invisible, la que ya se nos ha otorgado y se nos ha dado ¿en dónde? En los terrenos celestiales. Así que imagínese usted que le digan, tú te estás renovando día a día y tú veas que tu cuerpo está envejeciendo. Es más, que veas enfermedades como el Alzheimer, que se empieza a deteriorar la mente, la memoria, que no tiene la persona ya la capacidad incluso de poder interactuar con sus seres queridos. Enfermedades como Parkinson, cáncer, etc. Y tú puedes decir, ¿cómo tú estás diciendo, Luis, eso que se va a renovar? Pero vamos a leer el versículo 17, el que sigue. De 2 Corintios 4, 17. Sí. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. La palabra de Dios nos está diciendo, ¿ustedes están libres? No, ¿verdad? ¿De qué? No están libres ni de sufrimiento, ni están libres de desmayos, ni van a estar libres de ninguna situación personal. ¿Cierto? Ahora lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Y vean cómo todavía es más, vamos a decir, consistente el lenguaje con lo que hablamos hoy. Y dice, pues, los sufrimientos ligeros, ¿cómo dice aquí? Todo lo que tú pases son ¿qué? Sufrimientos ¿qué? Ligeros. Es decir, en otras palabras, en el 17 en Reina Valera nos dice, esta leve tribulación. Pero no se entiende mucho, ¿verdad? Pero si ya lo ponemos en estas palabras, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Efímeros qué significa? Como la niebla. O sea, todo se desbarata en un ratito. Llega el calor, desbarata la niebla se desbarata con el viento. O sea, es decir, sentimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces, ¿dónde nos estamos renovando? De acuerdo a la palabra de Dios dice, es no en lo exterior, sino es en lo interior. Cuando yo estaba más joven, hace unos 30 años, había una cantidad de personas que querían rejuvenecer y gastaban hasta $100 por unas pequeñas cremas de 2 onzas. ¿Por qué? Porque supuestamente esto te iba a hacer tener un rostro más bonito, menos arrugas. Y bueno, hasta el momento de hoy yo no he visto a nadie que no envejezca. Pero sí he visto a mucha gente que su espíritu renace. A mucha gente que te otorga paz. Mucha gente que tú caminas con la persona y realmente sientes la sabiduría de la persona y la inteligencia de la persona. Y te puedes decir que no es por lo viejito. ¿Por qué es? La restauración interna que se está haciendo. Pero fíjese la llamada de atención que nos está haciendo la Biblia. ¿Preocupémonos por los sufrimientos? No, los clasifica como ¿qué? Ligeros. Y todo sufrimiento dice, ¿es qué? Ligero. Porque vale mucho más que nuestra gloria y vida
eterna que nos otorga nuestro Señor Jesucristo desde su perfecto sacrificio. ¿Hasta dónde? Hasta cuando nos va a volver otra vez a recoger, ya sea en el arrebatamiento o ya sea en su segunda venida. Pues, hermanos, esto está hermoso. Es para que nosotros empecemos a gozar y decir, tenemos que enfocarnos en nuestra vida espiritual. Entonces, renovación nos enseña que cada día tenemos que pasar pequeños sufrimientos conforme a la Biblia, pequeñas problemáticas, pequeñas situaciones. Todas son pequeñas. ¿Por qué? Porque hay un valor más grande, y el valor es más grande que usted y yo vamos un día a gozar la gloria de Jesucristo en nuestra vida. Y ahora le voy a decir, no va a ser vida temporal, sino va a ser vida eterna. La gran pregunta es si nosotros nos renovamos espiritualmente cada día. Vamos a entender primero la palabra renovar. El diccionario general da muchas definiciones, yo solamente tomé 3 que son las más importantes conforme a la Biblia. La definición número 1 de renovar dice hacer una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Si usted se quiere renovar, tiene que parecer nuevo cada día. Hay muchas personas que quieren renovar su personalidad. Por ejemplo, esto se da mucho con los artistas del mundo y igual también los artistas del mundo cristianos que quieren tener una personalidad o una apariencia diferente y tratan de hacer cambios, ¿no? Supuestamente en el aspecto de que están renovándose. Bueno, el punto número 2 es cambiar o sustituir algo nuevo. Y obviamente es quién soy yo y por qué lo voy a cambiar. Es como la catapixia de Chabelo, ¿verdad? Si querías agarrar algo bueno o quieres agarrar algo más bueno y te lo echas a la suerte. Bueno, en este caso no. En la Biblia nos está diciendo que vas a cambiar algo material por algo espiritual y va a ser mejor. Y el tercer punto es volver a dar validez a un contrato. Este punto no lo voy a tomar en esta enseñanza, pero Dios de diferentes maneras ha renovado los contratos con la humanidad. Hizo pacto con la humanidad a través de Noé, hizo pacto con la humanidad a través de Abraham, hizo pacto con la humanidad a través de Jacob, hizo pacto con la humanidad a través de Israel, hizo pacto con toda la humanidad también a través de Jesucristo. Y vamos a decir, todos fueron pactos renovados. Ahora, no nos equivocamos. ¿Quién fue el que hizo el pacto? Dios. Él fue el que lo propuso. Entonces me gustaría en el contexto que estamos hablando y ustedes pongan en mente esas 3 definiciones, que no se les olvide hacer algo que parezca nuevo, cambiar o sustituir algo, o ya eso no lo vamos a ver, les vuelvo a repetir, hacer un nuevo contrato. Me gustaría que usted haga la siguiente pregunta. Entonces, ¿renovar es hacer un cambio o pedir un cambio? Le vuelvo otra vez a preguntar, por si no me está siguiendo, ¿renovar es hacer un cambio o pedir un cambio? Yo diría que vamos a tener que aplicar las dos, pero vamos a explicar cómo. Entonces, en la guía de responder a esta pregunta debemos de tener la motivación primero para hacer un cambio y pedir un cambio. Mucha gente no tiene la motivación de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque está en su área de confort o porque le interesa seguir en esa situación. Las personas que yo les llamo castigadoras, por ejemplo, esas personas que les gustan castigar a todos porque dicen que ellos son desgraciados o son deprimidos o no tienen una vida plena debido a que la mayoría de las veces sus padres le hicieron la vida pedazos. Mis hermanos, ¿quieres castigar a tus padres? ¿Te castigas a ti mismo? Y si quieres castigar a tus padres y te quieres castigar en el futuro, sigues en depresión, sigues en ansiedad, o sea, sigues en esa área. Aquí la Biblia nos dice, nos tenemos que ajustar y cambiar. ¿Qué son ligeros sufrimientos? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, es necesario disponer nuestro corazón a ¿qué? A querer hacer un cambio. La comparación es si va a ser solamente con mi esfuerzo personal o si podemos pedir la intervención divina para que estos elementos nos ayuden también a hacer ese cambio. Y yo creo que tenemos que decir, sí quiero hacer el cambio, pero no lo puedo hacer solo. ¿Necesito de quién?
de Dios. Y necesito de la fórmula divina, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces estos elementos para ver cómo se aplican en nuestra vida. Y vamos a empezar con los tres elementos generales de lo que vamos a llamar la fórmula para renovar nuestra vida. Y la primera es el enfoque del conocimiento. Aquí es, hermanos, donde nosotros utilizamos el manualito y está vacío aquí y ya llenamos. El enfoque del conocimiento. El conocimiento del creyente debe de obedecer siempre a Dios, debe de tener temor a Dios, debe de tener reverencia a Dios y tiene que tener en sí mismo, escuche, las vestiduras del nuevo hombre. Por eso es que es difícil cuando una persona natural quiere hacer cambios, porque las vestiduras del nuevo hombre no están en él. Vamos a ver en Colosenses 3, versículo 10 y 11, y ve lo que dice Pablo. Y revestidos del nuevo. ¿De quién está hablando del nuevo? Del nuevo hombre, ¿verdad? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mis hermanos, esta es la base para el cambio de cualquier creyente. Revestidos del nuevo hombre. Y fíjese bien lo que dice, llegando hasta el conocimiento, ¿cuál? Pleno. Yo creo que toda esta vida no nos va a alcanzar para poder entender las cosas de Dios. Creo que no. Bueno, no sé yo, por lo menos a mí. Porque yo soy un poquito retrasado a veces en algunas cosas. Y tengo que meditarlas mucho. Y a veces me atoro, a veces en un solo párrafo, en algún versículo. Y a veces me atoro en, no sé, en una historia. Pero para poder conocer o tener conocimiento pleno, en donde obviamente aquí la Escritura me está diciendo, donde Cristo es todo, donde Cristo es el centro, donde Cristo es en todos, en usted y en mí. Así que mis hermanos, tenemos que llegar primero ¿a qué? Al conocimiento. Y usted me ha escuchado muchas veces que yo digo, un nuevo no puede participar de empezar a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque necesita el conocimiento. Mucha gente que viene con mucho entusiasmo, es perfecto, el entusiasmo está muy bien, pero hay que dirigirlo ¿a dónde? Al conocimiento, porque cuando lleguen estos pequeños sufrimientos, la persona tiene que estar lista para sufrirlos y la persona debe estar lista para saber que su enfoque es Cristo. Él tiene que ser a la altura del varón perfecto que es Jesús y tiene que pensar en la eternidad. Y obviamente va a tener que enfrentarse a muchos sufrimientos. Entonces tenemos que tener por lo menos 3 precauciones y cuidados cuando adquirimos el conocimiento. Y entonces el número 1 va a ser la fuente del conocimiento. ¿Quién es la fuente de tu conocimiento? Me dio mucha risa una persona que escuché hace unos días y me dio mucha risa porque me dice, yo conozco mucho de Moisés. Y le digo, ¿qué fue lo que estudiaste de Moisés? Lo estudié en una película. Ok, perfectísimo. Acabas de ganar todo el conocimiento pleno de la Biblia. Es perfecto lo que acabas de hacer. Viste una película cuyo autor es un productor de Hollywood que probablemente lo único que se documentó es para hacer más espectacular la película, pero con una gran cantidad de carencias en cuanto a la verdad bíblica. Entonces, ¿tu fuente cuál es? ¿Cómo está tu fuente? Tu fuente está mala. Entonces tenemos que tener cuidado de ver de dónde viene el origen de la información y saber si ese origen de información es confiable o llevar una forma en que nosotros vamos a entender que es una distorsión de la realidad. Hay muchas formas de distorsionar la realidad, ¿verdad? Ahorita hemos visto pastores que por lo menos quiere que le comportes forzosamente su 10%. Pero que no ven por las o no velan por las necesidades de las ovejas. Es más, que dejan las ovejas que se vayan.
Es más, que no les importan las ovejas. Les importa cuando hay un cúmulo de dinero y eso es suficiente para ellos. No les importa si las ovejas están creciendo. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado si tu prédica viene de la psicología, sociología, antropología, si la persona está queriendo motivarte o si la persona está queriendo hacer un espectáculo. ¿Cuál es la fuente? Porque por querer hacer un espectáculo nos pueden vender muchas verdades a medias y esas verdades a medias simplemente nos van a sacar del concepto bíblico. Déjenme, les doy un ejemplo rápido. Tengo un cliente que se llama Arturo y este cliente estudió 2 carreras, tenía un trabajo muy bueno, empezó a ver a una psicóloga y la psicóloga le dijo que él tenía un problema de atención y deficiencia de atención. ¿Sí están captando lo que les estoy diciendo? O sea, terminó 2 carreras, es una persona profesional, tiene 40 años y ahora resulta que la psicóloga le dice que él tiene un problema de deficiencia de atención a los 40 años. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Él se la creyó. ¿Por qué se la creyó? Porque la fuente se supone que es confiable. Cuando yo hablo con él le digo, Arturo, ¿cómo terminaste 2 carreras profesionales? ¿Y cómo tenías un puesto en el gobierno? ¿Cómo es posible que no lo puedas hacer? Pero por la fuente de información, como se supone que es buena, está fidedigna, es correcta, ¿qué está pasando? La persona piensa que de veras está enfermo. Y entonces ahora sí dice, es que tuve que pensar que de niño algunas cosas se me olvidaban. Hermano, a todos se nos olvidan cosas. Es más, yo me acuerdo cuando era joven se me olvidaban cosas, porque yo era muy distraído. Ustedes saben que su hermano es muy distraído, ¿verdad? Discúlpenme si algún día en el mall lo veo y de repente no le pongo atención porque voy distraído. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ya me conocen, ¿no? Entonces, déjenme decirles que por ser distraído no significa que puedes terminar 2 carreras. Es tanto como que me digan ahora, ¿cómo terminaste un doctorado? O es que tenía deficiencia de atención y pues solamente tuve que poner las respuestas, le atiné a todas las respuestas y pasé los exámenes. No. Se tiene que tener mucho cuidado de que la fuente de información que usted está teniendo es la correcta. La pregunta para usted y para mí, ¿cuál es la fuente de información fiable? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos transformar? A través de lo que la palabra de Dios nos dice. A través de lo que los hermanos serios y preparados están enseñándonos o nos están aumentando nuestra sabiduría para que también nosotros podamos transmitir esa sabiduría y darle a la persona esa información. El segundo, la adaptación a la experiencia. Recuerda que estamos hablando de ¿qué? De peligros. Si no hay un nuevo conocimiento, entonces la persona se adapta y vive una vida automática, ¿verdad? Parece robot, ¿verdad? Me levanto a las 8 de la mañana, me voy a trabajar, regreso, como, tomo mi carro de regreso, recojo a mis hijos, regreso a casa, vuelvo a cenar, me acuesto a dormir, me baño y mañana empiezo de nuevo. Este es uno de los problemas, ¿no? Pero también es una virtud, ahorita vamos a ver. Pero ¿qué va produciendo cuando nosotros tenemos nuevo conocimiento? Experiencia, ¿verdad? Ahora la pregunta es si el nuevo conocimiento lo usamos para trabajar o no. ¿O lo usamos para renovarnos o no? Déjeme decirle que la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas ahorita tiene una vida monótona. No tiene nuevos pensamientos. Es más, tiene rutinas con la internet, tiene rutinas con el teléfono, tiene rutinas directamente con ciertos programas y desafortunadamente cada vez te despega más del Señor. Porque estás en ¿dónde? En la vida material y no estás en la vida espiritual. Yo por lo menos se los dije una vez, se lo voy a repetir, yo me caché que hasta 2 horas me estaba ya quedando en el teléfono hasta que dije, hey, ¿tienes tiempo para orar 2 horas? Entonces, si oras 2 horas, pues órale, a ver si puedes aguantar 2 también del teléfono y los programas que te gustan. No estoy diciendo que esté mal ver programas, lo que estoy diciendo es el tiempo que dedicamos. ¿Por qué? Porque tratamos de consumir el tiempo para ir a la cama. Le voy a hacer una pregunta grandota. ¿Cómo cambiaría su rutina? ¿Cómo la cambiaría? Ahora, de lo que estamos hablando es cambiarlo a lo invisible, a lo que no vemos, ¿verdad? A lo que está oscuro para nosotros, pero que solamente por la fe lo podemos ver en luz. Y podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está, que Jesús está, que el Padre está, que estamos trabajando en una vida con divinidad, aún a causa de los pequeños y ligeros, ¿qué? Sufrimientos o tribulaciones. La respuesta está clara. Tenemos que hacer algo nuevo para romper los hábitos, ¿correcto? Tenemos que hacer algo nuevo para romper los hábitos.
Le voy a hacer una pregunta y acepto sugerencias. ¿Dónde sería el mejor lugar para vacacionar? Le voy a volver a repetir porque quiero aceptar sugerencias. ¿Dónde sería el mejor lugar para vacacionar? ¿Dónde me sugeriría usted que serían mis mejores vacaciones? Y aquí es donde entra el problema. ¿Por qué dije que estamos hablando de problemas? Porque ningún lugar va a ser bueno para vacacionar. ¿Depende de qué? De tu conocimiento, de tu estado de ánimo, de lo que tú estés buscando y que no te fallen las vacaciones, ¿verdad? ¿Qué tal que se te ponche una llanta o no salga el vuelo del avión o el mar en ese momento venga un ciclón, ¿verdad? Inesperado o un tornado en medio del desierto o no sé, un terremoto en el bosque? No sé qué pueda pasar. Si te das cuenta, todo va a ser dependiendo de qué, del conocimiento que tengo. Yo estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes en este momento pensaron en playas, pensaron en bosques, pensaron, no sé, desiertos, ciudades hermosas. ¿Dónde sería el mejor lugar vacacional? No hay. Eso es subjetivo. ¿Depende de quién? De ti. Depende del conocimiento que tú tienes. Pero déjeme decirle que existe un lado positivo de la adaptación, ¿verdad? Y ese lado positivo nos puede ayudar a sobrevivir y poder analizar algunas opciones. Le explico. Por ejemplo, José se adaptó rápidamente a los diferentes entornos que tuvo que pasar. Primero como esclavo, después como prisionero, después como gobernador y después como perdonador. ¡Wow! 4 etapas en las que José tuvo que adaptarse. ¿Pero José tuvo cambios o no tuvo cambios? Claro que sí, del grito que tuvo que dar en el palacio a decirle a los hermanos, este era un plan de Dios, tuvo que haber una renovación. Tuvo que haber algo, una renovación. Pablo, quien después de conocer la fuente eterna que era Jesús, cambió su enfoque y se adaptó ¿a qué? Al sufrimiento de lo que iba a tener el nuevo reto que era la iglesia. De ahí agradecemos que Jesús haya elegido a Él para que tengamos hoy sus cartas, su guía y podamos saber cómo se debe de aprender y cómo se debe de hacer iglesia. Porque Él es el que da todas y cada una de las fuerzas, pero también Cristo es el que nos da cada una de las enseñanzas. Y claro, no puede faltar Jesús. Que Jesús, siendo la fuente inagotable, nos enseña a aprovechar todas las oportunidades para participar activamente en el reino de los cielos. Y esto usted puede leerlo un poquito más a profundidad en Mateo 25, versículos del 14 al 30, ¿verdad? Ahí podemos ver lo que le conocen mucha gente como la parábola de los talentos. Entonces, sí es buena la adaptación, pero haciendo cambios. Recordemos que la parábola de los talentos, en los que se movieron, fueron recompensados. Y el que no se movió, fue echado al infierno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Espiritualmente tenemos que movernos. Económicamente tenemos que movernos también. Así que, mis hermanos, esto es un buen momento para pensar que tenemos que ver el lado positivo de la adaptación o experiencia, pero también tener cuidado de no caer en una vida monótona que nos aleje de Dios. El siguiente es la ignorancia. Estamos hablando de los peligros del conocimiento, ¿verdad? O sea, el tuerto solamente puede ser guía de ciegos, ¿verdad? Eso dice. ¿Por qué un ciego no puede guiar a otro ciego? La Biblia no se refiere a la ignorancia solamente por la falta de conocimiento, sino también por la resistencia, rechazo o mal entendimiento que nosotros podemos hacer de las verdades divinas. Le vuelvo a repetir. O sea, la Biblia nos dice que esto se refiere, la ignorancia se refiere a la falta de conocimiento, más la resistencia, más el rechazo o más el mal entendimiento de la vida divina. Y yo, por lo menos, me ha tocado ver las prédicas de muchos hermanos que tienen un muy mal entendimiento de lo que están diciendo. Y llega el momento que están distorsionando la verdad y están llevando a otros hermanos a aprender cosas que no son correctas. Yo diría y exhortaría en este momento a todos estos hermanos, pónganse a estudiar un poquito más, igual que yo. Tenemos que estudiar más todo el tiempo. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la oportunidad de no tener ignorancia. Vea cómo se aplica la ignorancia, y esto lo leímos ya.
en Oseas 4:6, y lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional, y hemos de recordar en el contexto que Oseas está haciendo una exhortación a los sacerdotes, es decir, a los que conocen completamente la ley de Dios. Y dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Está fuerte estas palabras. La conclusión inmediata que nos da este versículo es que la falta de conocimiento trae destrucción. ¿Me está escuchando? La falta de conocimiento trae destrucción. Lo voy a decir en palabras de lo que estamos hablando. La ignorancia trae destrucción. Y especialmente cuando estamos rechazando o enseñando las verdades de Dios. Déjame explicarlo de una manera más coloquial, de una manera más cotidiana o común. En Guadalajara existe una gran cantidad de edificios históricos. Es más, si usted va, hay partes donde puede encontrar 7 o 8 diferentes estructuras, gótico, ¿verdad?, etcétera. Y obviamente nosotros que caminamos por mucho tiempo ahí, ni siquiera sabemos que son monumentos históricos. Es más, los vemos como un monumento más. No pensamos que tienen 500 años ahí construidos. No pensamos que artistas tuvieron que participar, ¿no? O sea, estoy hablando en general ahorita. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos? Pasamos por los edificios ¿con qué? Con nuestra ignorancia. Y no tenemos la capacidad de aprender. Pasamos nuestros edificios sin saber de qué se trata. Ahora, póngase a pensar esto. Algunos de los edificios en los cuales yo estuve el año pasado, en agosto, tenían mucho graffiti. Y las autoridades estaban pensando en cómo quitar el graffiti para no destruir las piedras, que obviamente son centenarias. Ahora, déjeme decirle, estos edificios fueron destruidos por ignorancia. Ah, pero tú estás feliz porque pusiste tu marca individual. Estás feliz porque todo el mundo va a darse cuenta que fuiste valiente y pudiste retar a la autoridad y la autoridad no te tomó, ni te tocó, ni te llevó a la cárcel. Felicidades, felicidades. Más ignorancia no podemos tener. Y déjame decirlo en estas palabras. El hecho de tener ignorancia no significa que no hayas hecho destrucción. Mucha gente con la ignorancia dice, oh, es que no lo sabía. Sí, pero pasaste por ese edificio 500,000 veces en tu vida y nunca te diste la tarea de pensar que ese edificio no es de valor individual, es de valor cultural y de hecho, déjame decirlo, de valor de la humanidad. Aunque sabemos que se va a destruir y se va a quemar, pero por lo pronto tendríamos que tener un poco de conciencia. Porque si ahorita me atrevo de ponerle graffiti a una pared, ¿ustedes creen que en el futuro no le aplique graffiti a una persona en la cara? Porque es una falta de respeto completa. ¿Por qué? Porque solamente yo valgo, porque solamente yo opino, porque solamente es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, eso se llama ignorancia. Falta de compasión, falta de sensibilidad, falta de amor. Fíjense lo que les estoy diciendo y no lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo correcto. Les falta amor para respetar a los demás porque son insensibles. Ahora usted imagínese que también pueda tatuar su cuerpo, perforar su cuerpo, cambiar su cuerpo. ¿No está respetando el templo del Espíritu Santo de Dios? Y a veces pido disculpas y hoy no voy a pedir disculpas. Eso es lo que es. Y déjame decirle que esa ignorancia entonces se aplica directamente también, no solamente al contexto general de los pueblos que están destruyendo. Ahorita hay colonias completas, lugares completos, poblados completos que no tienen gente porque la gente mala, como dice la mamá de Diego, los chicos malos, se están ocupando los lugares y están despojando a la gente. Caso de la frontera en México, que la gente tiene que estar yendo a Guatemala en este momento porque los caciques y los, bueno, ¿para qué mencionar a todos los chicos malos? Los están desplazando.
ambición. Sí, porque la ambición es parte de la ignorancia. No tienes amor, sensibilidad a los demás. Entonces, veamos cómo se puede aplicar la ignorancia también de manera individual en un amigo que conocemos que es Job, y solamente vamos a leer 3 versículos de Job 38. Y vea la pregunta que hace el Señor. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, vea la pregunta, ¿quién es este que oscurece el consejo? Con palabras sin conocimiento. ¿Todo lo que Job estaba diciendo estaba mal? No, mis hermanos, era bueno lo que estaba diciendo. Estaba buscando a Dios, quería que Dios lo escuchara, quería tener una audiencia privada con Dios, quería quitarse ya a los 3 que lo estaban hostigando. Lo que dicen los amigos no está mal tampoco, porque están hablando bíblicamente. Pero el problema es que están aplicando un rigorismo diciendo que Job era pecador. Es decir, estaban juzgando. ¿Y qué nos enseña nuestro Señor Jesús? Que no debemos de juzgar. Dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Yo no quisiera estar en ese juicio, en donde Dios te diga, a ver tú, enséñame a mí. Cuando Job es confrontado con la realidad de su falta de conocimiento, Job reconoce quién es el creador de los cielos y la tierra, y Job declara directamente, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que Job pasó por el conocimiento de la ignorancia al conocimiento de Dios. Déjame darle otro ejemplo entonces rápido. La mujer que está en la internet, que está diciendo que la Biblia no habla de Dios, sino solo habla de Jehová y un Cristo que no es el Redentor. Esta mujer está en el mismo lado. Necesita contestarle a Dios. No entiende quién hizo los cielos y la tierra y quién hizo todo lo que está en este mundo. Esta mujer todavía necesita leer un poco más la Biblia para entender que Jehová no solamente es uno de los nombres de Dios, sino el nombre de la misericordia de Dios. Y podemos entender que Dios usa muchos nombres también para comunicarse con las personas, pero desde el principio dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra. O sea, es el creador de todo lo que es visible, de todo lo que es invisible, y habla que Jesús lo hace también. Entonces, esto es lo que pasa cuando llegamos a niveles de ignorancia, pero tomamos la Biblia, agarramos versículos a la mitad, los trozamos para decir una verdad doctrinal. Jehová es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Para este momento entonces, si nos damos cuenta, si empezamos a trabajar con nuestro propio sentido, con nuestro propio entendimiento, nos podemos perder. Fácilmente. Fácilmente. Nos podemos perder en cualquiera de los 3 niveles. Si no sabemos quién es la fuente, no sabemos el conocimiento real, no lo vamos a conocer. Y tampoco si no conocemos quién es verdaderamente la verdad. ¿Quién es el conocimiento? Entonces tenemos que empezar por el primero, en reconocer que para que nosotros podamos tener un conocimiento es el temor de Dios. Deuteronomio 10, versículo del 12 al 13, lo vamos a leer en Reina Valera. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Anteriormente lo hablamos, no lo voy a repetir. Si tú andas en los caminos de Dios, incluso te va a ir bien en tus aspectos sociales, porque Él te va a alejar de toda corte, deuda y fricción con los demás. Así que esto es benéfico. En segundo lugar, es reconocer que la palabra de Dios es la fuente inagotable. Voy a repetirle, la palabra de Dios es la fuente inagotable. Ya me la sé de todas. Me conozco todas las historias, me sé de versículos, es más, me la aprendí de memoria la Biblia. Te voy a volver a repetir, la palabra de Dios es fuente inagotable. Las Escrituras nos ponen el reto de que debemos de llegar al conocimiento pleno de Jesús.
Si no lo estamos ahí, mis hermanos, tenemos que continuar, ¿qué? Leyendo y aprendiendo. En tercer lugar, debe agregarse mucha humildad. Le vuelvo a repetir, debe agregarse mucha humildad para pedirle a Dios que Él nos moldee nuestras vidas y renueve cada día nuestras vidas. Porque nuestra vida tiene que ser una vida espiritual semejante a ¿quién, mis hermanos? A Cristo. Veamos lo que dice el Salmo 103, versículo 2 al 5, y lo vamos a leer otra vez en la Nueva Versión Internacional para que sea un lenguaje más actual, ¿correcto? Dice, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Te va a hablar de beneficios del Señor. ¿Cuántos que ustedes quieren tener beneficios del Señor? Ahora, pon atención en los beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. O sea, Dios te puede sanar. Te voy a repetir, Dios te puede sanar. No importa la enfermedad, Dios te puede sanar. No importa la situación, Dios te puede sanar. 4. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre del amor y la compasión. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que nos va a liberar de la muerte carnal, de la muerte espiritual para tener una vida en Cristo. ¿Cómo? Eterna. 5. Él colma de bienes tu vida y rejuvenece como a las águilas. Mis hermanos, yo no tengo detalle ahorita para meterme a la metáfora esa de las águilas, pero fue hecha para que la persona tuviera mucho entusiasmo y despertara y quisiera renovarse, que aun cuando sus plumas estuvieran duras, estuvieran fuertes, que su pico estuviera ya casi caído, sus uñas débiles, entonces sube a lo alto, ya que sube a lo alto, ella se destroza completa para renovarse y crecerle todo. No, mis hermanos, no es así. Las águilas no funcionan así. Si usted le rompe el pico a las águilas, es parte del sistema cerebral, así que no tienen forma de comer. Son carnívoros, se mueren, no comen gusanos, mis hermanos. Ok, yo no voy a entrar en esa etapa ahorita. Lo único que le quiero decir, que si usted quisiera ser como las águilas, que es como lo que dice la Biblia, la águila tiene por 9 años un periodo de persecución de su pareja y es monógama. Escúcheme, no busca otra pareja, solo los separa si se muere la otra. ¿Quiere aprender de las águilas? ¿Quiere renovarse? Ok, renuévese en el vuelo, renuévese en la búsqueda, renuévese en ¿qué? En cuidar de su pareja, en cuidar de su familia. Las águilas solamente ponen 2 o 3 huevitos. Discúlpeme que le diga que esto no puede aplicar. Para mí sería hermoso decirle, pero esto era una etapa de mercadotecnia. Cuando yo estaba en Calidad Total, que estábamos tratando de motivar a la gente, se daban este tipo de metáforas, voy a decirlo, pero no eran realidades. Y ahora mucha gente lo toma como es realidad. No, si te vas a renovar como el águila, tienes que ir aceptando que tu plumaje va a cambiar cada año, no cada 40 años. ¿Me estás escuchando? Y que tus plumas se van a hacer de blancas, se van a hacer oscuras. Y sabe que el águila lo acepta. Y el águila acepta ya no volar tan alto, acepta volar más bajo para poder agarrar sus presas. Y se adapta a cambiar de presas fuertes a presas pequeñas. Si de veras quieres aprender del águila y renovarte como el águila, porque en el original dice, y rejuvenece como el águila. Así dice el original. Tenemos que rejuvenecer como el águila. ¿Cómo quiere decir? Que a cada cambio físico que venga a nuestra vida, sabemos que nos vamos acercando más al cambio espiritual y obviamente, como lo he dicho anteriormente, a un simple segundo, a un simple respiro, a un simple latido de corazón de conocer a Cristo. De manera personal. Mis hermanos, entonces, ¿quieres rejuvenecer? No es a tu exterior, es a tu interior. Ahora sí ya tenemos el ingrediente de la renovación. Sin intervención divina, mis hermanos, no hay renovación. Puedes aprender toda la ciencia que quieras, pero sin intervención divina, no hay renovación. Vamos a pasar al punto número 2. Y a este le llamé yo el ángulo del entendimiento. Y como nos estamos dando cuenta, parte de la fórmula de la renovación en la vida es el conocimiento. Y ahora, ¿qué vamos a pasar? Al ángulo del entendimiento. Agregamos entonces el entendimiento. Nos estamos dando cuenta que el entendimiento procede a través de ¿qué? De los resultados del conocimiento que tenemos, ¿correcto? Pero además,
Es el resultado de nuestro análisis, es el resultado de nuestros pensamientos y también, ¿por qué no agregar el resultado de nuestros sentimientos? ¿Estamos captando? El entendimiento no se trata solamente de agarrar la información, sino se trata de discernirla. Y que esa información la podamos ver desde varios ángulos, de diferentes ángulos. Hay algo bien interesante que usted ve la cruz de Cristo. Usted, si la ve de diferentes ángulos, siempre va a encontrar un número 7. Y póngaselo a pensar ahí. Y ahí tienen una cruz para que lo vean. Y de diferente ángulo usted va a ver un número 7. Inverso, invertido, arriba, abajo, pero usted va a ver un número 7. Y la perfección de la Biblia nos dice que es en el número 7. Y en la completación de la creación fue en 7 días. Y déjenme decirle que si no lo había pensado, la culminación entonces en la cruz representa un 7 también. Lo que quiere decir que Dios acaba obras. Entonces acá tenemos un pacto renovado a través de la muerte de Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Y esto es simbolismo, ¿de acuerdo? Es simbolismo. No estoy diciendo que sea 100% bíblico, ¿verdad? Pero por alguna casualidad, si usted mira la cruz, va a encontrar 4 7. Por alguna casualidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no vi un ángulo, sino estoy viendo ya no un madero, ya no estoy viendo un palo atravesado, sino estoy viendo que también hay un 7 que tiene un significado en la Biblia. En 7 días fue hecho todo. Y voy a decir que entonces en 7 días, ¿verdad? No, y descansó. El descanso es parte también. ¿Cierto? 6 días trabajó y 1 descansó. Es decir, la culminación completa fue 7. Mis hermanos, el 7 está representado en la muerte de Cristo también. Ahora, no lo quiero que lo tome como doctrina, ¿de acuerdo? Solamente es decirles algo que se ve de manera diferente, un ángulo diferente, y podemos decir que ahí se concretó la redención de usted y la redención mía. Ahora, déjeme darle un claro ejemplo del entendimiento. Muchas veces nosotros vamos y vemos una obra de arte. Y vemos el cuadro. Cuando lo vemos, ¿qué pasa? Pues nada, ahí está el cuadro. Pero ¿qué tal que usted se ponga a estudiar cultura o la cultura de ese tiempo? Cuando regrese a ver el cuadro, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a buscar los ángulos que representan la cultura. Pero ¿qué tal que usted se meta a estudiar colorimetría y empiece a ver los colores y con los colores las emociones de la persona? La siguiente vez que vea el cuadro, ¿cómo lo va a ver? Viendo las emociones de la persona, ¿verdad? Si está más azul, si está más amarillo, si estaba más rojo, ¿cómo estaría la persona? ¿Más deprimida, más entusiasta, que estaba más opaco sus sentimientos? Pero ¿qué pasa si usted se va y estudia las técnicas directas de cómo se aplicó el óleo? ¿En qué se va a detener la próxima vez? En ver cómo pasó las pinceladas, ¿verdad? Si se está dando cuenta, estamos viendo el mismo cuadro, ¿cuántas? 4 veces, con 4 diferentes perspectivas. A través de nuestra vida de estudiar la Biblia, me imagino que usted y yo hemos pasado por lo mismo. Que hemos leído, hemos aprendido, hemos leído, hemos aprendido, de repente leemos historia, de repente leemos el contexto de Cristo, de repente aprendemos cómo fueron los primeros patriarcas, etcétera, etcétera, y empezamos a ver la Biblia en diferentes ángulos. Entonces, entre más estudiemos los ángulos, mayor es el entendimiento, y déjeme decirle que mayor es su renovación. ¿Sí me está entendiendo? Hay un cambio natural cuando nosotros tratamos de profundizar sobre algo nuevo. Entonces la regla está sencilla, ¿verdad? Renovarse es pensar que el nuevo entendimiento nos va a traer por sí o va a generar un nuevo conocimiento, una nueva actitud, un nuevo cambio. El puro hecho de entender genera conocimiento. Es decir, le voy a decir una buena noticia que no ha pensado hasta ahorita. Usted es el creador también de su propio conocimiento. Usted es la creadora de su propio conocimiento. Y usted puede entender el ángulo que está viendo. Cuando he terminado muchas veces de predicar o de enseñar, me doy cuenta que mucha gente se me acerca y luego me dice, es que entendí esto, entendí esto, entendí esto. Y el mensaje fue igual para todos.
pero cada uno entendió diferente ángulo y lo aplicó conforme a su propia experiencia. ¿Se da cuenta cómo nos renovamos? Ahora traigo algo nuevo. No vengo con el costal vacío, me llevé algo nuevo. Y cuando yo me llevo algo nuevo, entonces me renuevo porque entendí la situación desde una perspectiva diferente. Le doy entonces este ejemplo. La Biblia es ¿qué? Monótona, ¿verdad? La Biblia es habitual. Tengo una responsabilidad de leer la Biblia. Tengo que hacer mis lecturas diarias. Si tú aplicas lo que te estoy diciendo, no son siempre las mismas palabras, no son siempre las mismas historias, no son siempre los mismos consejos. Va a depender de tu entendimiento que te pueda permitir tener un nuevo conocimiento. Y muchos de nosotros a veces nos sentimos renovados cuando podemos entender algo que realmente por muchos años lo habíamos visto, lo habíamos leído, pero no habíamos podido aplicar ese ángulo para conocerlo. Te aliento a que trates de entender los caminos de Dios desde diferentes perspectivas. La Biblia nunca es monótona porque acabamos de leer que dice que es un conocimiento inagotable. ¿Conocimiento qué? Inagotables. Ahora, mis hermanos, no quiere decir que no tengamos conocimientos culturales, científicos, sociales. Esto nos puede dar un mayor entendimiento, pero tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con lo que dijimos al principio, cuidado con la fuente. Porque la fuente central que nosotros podemos tomar es Dios. La fuente central para nosotros se llama Dios. Vea lo que dice Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces ya no hay más que hablar, ¿no? La Biblia nos exhorta a que nuestro entendimiento gire a través de Dios y añadir la comprensión y la meditación que podamos hacer diaria y compararnos en nuestra vida con la que fue de Cristo para saber si realmente estamos enfocando a nuevas historias. Voy a hacer entonces un recordatorio rápido que nos explique las enseñanzas que estamos teniendo ahorita y cómo debemos de aplicar este nuevo entendimiento. Mis hermanos, debemos de creer lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que somos espirituales, es porque lo somos. Y si la Biblia dice que somos ricos en Cristo, es porque lo somos. Hace unos días vi el anuncio de un hermano que dice los 10 pastores más ricos en la tierra. Y le dije a Analicia, le digo, yo te aseguro que él no conoce quiénes son los 10 pastores más ricos en la tierra. Porque Jesús dice que hagamos tesoros para el cielo y ser ricos para con Dios. Y obviamente solamente lo conoce Dios. Entonces lo único que está aplicándose es a nivel monetario. Así que mis hermanos, vamos a hacer un recordatorio rápido. Y estas enseñanzas, tenemos enseñanzas ya profundas sobre todo esto. De hecho están publicadas muchas de ellas para que nosotros nos volvemos a ubicar en este punto. Que tenemos que tener un ángulo de entendimiento como divino. ¿Cómo vamos a ver el ángulo de entendimiento ahorita? De manera divina. ¿Sí me la cree o no me la cree? ¿O lo pone en duda? ¿O usted piensa que es la fantasía más grande que yo traigo en mi cabeza? ¿O usted piensa que lo soñé anoche y ahorita lo voy a decir? No, mis hermanos, si la Biblia lo dice, quiere decir que la Biblia lo acepta, que nosotros somos así. Entonces voy a poner punto 1. El creyente es una nueva criatura. Y ahora quiero que usted lo repita conmigo. Somos nuevas criaturas. No, pues creo que no se la creyeron. Repítalo, somos nuevas criaturas. El apóstol Pablo no duda en decir que el creyente es nueva criatura, mis hermanos. 2 Corintios 5:17 lo vamos a leer en la nueva versión de la Biblia de las Américas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Debemos de comprender entonces que la persona ha cambiado, no físicamente, sino espiritualmente. Mis hermanos, ¿estamos aceptando vivir los pequeños sufrimientos para tener una vida espiritual? ¿Estamos aceptando en dejar las cosas viejas para realmente tener vestiduras nuevas?
¿Estamos aceptando un nuevo pensamiento para dejar los pensamientos que teníamos antes, los sentimientos, el carácter? ¿Estamos aceptándolo? Bueno, este es un compromiso que ahora puede hacer con Dios y decir, sí, efectivamente, yo soy una nueva criatura y entiendo y comprendo que Dios quiere una vida espiritual para mí. Y ahora esto ocurre desde el momento que usted recibe a Cristo verdaderamente. La segunda, el creyente tiene la mente de Cristo, ¿se acuerda? Ya hemos hablado de esto. La Biblia presenta a Jesús como el agente central de cambio y transformación. ¿De la vida de quién? De cada uno de nosotros, de la vida de los creyentes. Entonces la Biblia confirma el hecho de que debemos vivir en el entendimiento de Cristo. Por eso muchas veces cuando la gente me dice, es que ya me enfadé de aprender de los evangelios, ya me enfadé de aprender el sermón del monte. Mi hermano, mi hermana, debemos de entender que esta es la instrucción completa que Cristo nos dio para los que son nuevas criaturas y los que se han transformado su corazón. Si usted no puede aprender otro ángulo nuevo o agregar más cosas a su vida con entendimiento de la vida de Jesús, ¿cómo puede usted cambiar? Muchas personas dentro de las teorías psicológicas dicen, el Hijo es el reflejo del Padre. Entonces, si no conoces al Padre, ¿cómo puede ser reflejo del Hijo? ¿Cómo? No puedes. Simplemente no puedes. Y esto es a lo que llegamos muchas veces, que vemos a Jesús únicamente como una palabra, pero no vemos a Jesús como una acción. La misma palabra de Dios en Juan nos dice que Jesús es verbo. Que Jesús es una acción completa. Jesús no vino a jugar. Jesús todo lo que lo hizo con seriedad y verdad. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un compromiso semejante a Cristo con esta humanidad, con la humanidad perdida? ¿Cuántos? Y hablemos de realidad. Si estamos cómodos en casa, comiendo, descalzados, bañándonos, teniendo jacuzzi, mis hermanos, alberca, ¿qué me va a importar los demás? Un trabajo cómodo, ganando mucho dinero. No, mis hermanos, hay que cambiar. Tenemos que ir a la información que Cristo nos da y el que la Biblia nos da, que está en los evangelios, para verdaderamente entender la persona de Cristo en la tierra y más o menos tener una idea y entendimiento de cómo Cristo quiere que nosotros actuemos. Y Jesús dice, sean ricos ¿para quién? Para Dios. Para con Dios. Hagan tesoros ¿en dónde? En los cielos. O sea, Jesús nunca nos está invitando a esta tierra. En esta tierra mente ustedes son embajadores. Yo soy embajador. Para allá vamos a tener un mundo celestial bajo el gobierno directo de la divinidad. Vuelvo a repetirle. Si usted no conoce al Padre, entonces ¿cómo quiere ser parte del reinado del Hijo? Y vea lo que dice entonces en 1 Corintios 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué fue lo que yo le dije? Que si yo le digo que la Biblia lo dice, entonces usted tiene que creerlo, ¿verdad? ¿Sí lo está entendiendo? Ahora, no es conocerlo, es aplicarlo. Soy nueva criatura y tengo la mente de Cristo. Jesús nos está llevando entonces ¿a qué? A renovar nuestra mente. Esto implica que debe haber un cambio profundo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar para nosotros mismos, para los demás y especialmente una forma de actuar ante la divinidad. Entendamos o no entendamos, queramos o no queramos, si no tenemos de referencia a Cristo, no sabemos a dónde caminamos. 3. El creyente no tiene los moldes del mundo. La Biblia enseña a no conformarnos a patrones individuales de este mundo y mucho menos a vivir como vive el mundo. Y como les vuelvo a comentar, ya esto lo hablamos. Y vamos a recordar la escritura principal en Romanos 12, versículo 2, y lo vamos a leer nuevamente en la Nueva Versión Internacional. Y ve lo que dice Pablo. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿De qué mente estamos hablando ya? De la mente de Cristo. Ya no estamos hablando de la renovación de la mente de nosotros nada más, ¿verdad?
sino tenemos que incluir la mente de Cristo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sin la mente de Cristo no vamos a poder saber qué es realmente algo bueno, agradable y perfecto. Entonces, está claro, ¿no? ¿Para qué les platico más? Ustedes ya lo conocen. La sabiduría divina nos exhorta a que tengamos un entendimiento completo y nos renovemos, ¿en dónde? En la mente de Cristo. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? El siguiente versículo nos dice por qué es importante renovarnos y por qué es importante seguir la voluntad de Dios y la instrucción de Dios. Efesios 4, versículo 23, en la Nueva Versión Internacional dice, déjenme leerlo desde el 22, ¿les parece bien? Para que sea más concreta la idea. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos. Si no nos hemos quitado los deseos engañosos, mis hermanos, si no nos hemos quitado eso de, ahí después nos vemos, me voy a vengar, si no nos hemos quitado de que le voy a echar unas mentiritas para que me pueda dar, etc. Esas son la vieja naturaleza corrompida. No, mis hermanos, no podemos participar ahí. Dice 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. ¿Está listo? ¿Está lista para cambiar su mente? Hay que pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo y que realmente vivamos la mente de Cristo para poder realmente acercarnos a la verdad, a la justicia, a la santidad. Y yo voy a agregar la misericordia y obviamente para mí y el amor para los demás. Déjeme hacerle un comentario más general antes de que se me vaya la idea. En el Antiguo Testamento encontramos una palabra que se llama semak. Y esta palabra significa un brote nuevo. Es decir, una planta vieja, un brote nuevo. Y este brote nuevo tiene vida por sí mismo, ¿verdad? Y este brote nuevo, de acuerdo a esta palabra semat, hace referencia al Mesías, al descendiente de David, es decir, a Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es un renuevo, un brote nuevo. ¿Nosotros qué tenemos que ser? Brotes nuevos. Por eso dice que debemos dejar la nueva criatura, la vieja naturaleza. No, tenemos que dejar todas las vestiduras de la vieja naturaleza y ser criaturas nuevas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús en sí es un brote nuevo. ¿Sí lo sabía? Hay varias escrituras que apoyan esto, pero bueno, no es el punto central de hoy. Pero solamente decirle, si Jesús es brote nuevo, ¿nosotros qué somos? También brotes nuevos. 3. Vamos al manejo de las emociones y las motivaciones en nuestras acciones. ¿Cómo se va a comportar después que usted tiene conocimiento y entendimiento? Muchas ciencias han tratado de explicar las respuestas emocionales de las personas y los diferentes tipos de personalidades, especialmente las respuestas sociales, respuestas individuales, y algunas calificarlas si son patológicas o si son sanas. Entonces, la explicación reside en que toda persona depende de su enfoque. Lo voy a decir en palabras más sencillas. Depende de los lentes que te pongas, es como vas a ver los ángulos de esas verdades y cómo vas a ver tu vida. Entonces, cualquier persona natural, usted y yo, cuando no conocemos a Dios, vamos a responder con nuestro temperamento. Yo le puedo decir, ¿cuál era su temperamento antes de conocer a Cristo? ¿Se acuerda? Enojón, era deprimido, era peleonero. ¿Cómo era? Renegón, exagerada, peleaba, le gustaba confrontarse. ¿Cómo era?
Bueno, pues la mente de Cristo nos dice que tenemos que cambiar ¿a dónde? A una persona que vive en paz. En cuanto sea posible, hacer la paz con todos. Pero usted me va a decir ahorita, oh, pero eso no me ayuda a controlar mi temperamento. La mente de Cristo sí, las nuevas vestiduras también te ayudan a controlar tu temperamento. ¿Cierto o no? Está difícil, ¿verdad? Y esto puede ser una parte de confrontación con nosotros mismos. Dios te ayuda a entender que sin Él vamos a actuar con nuestra parte animal y con nuestra parte del temperamento. En la tierra podemos encontrar una gran cantidad de técnicas que nos ayudan a esto, ¿verdad? A controlar tu temperamento. Y podemos poner a un lado a Dios, ¿verdad? ¿Qué le parece si usted practica la meditación sistemática, la respiración rítmica, empieza a contar hasta 10, cuente a 10, o vaya de 100 a 1, vaya a los lugares más profundos, utilice técnicas hipnóticas o autohipnóticas para estar en relajación y entonces empiece a hablarse a usted mismo y empiece a aumentarse y decir, mi carácter va a cambiar, mi temperamento va a cambiar, mis respuestas van a cambiar. O todavía puede ir más, ¿no? Puede tomar pastillas para relajación o ir a terapia. Ahora la pregunta es, si todo esto le garantiza un cambio. Vamos a tener la oportunidad de hacer el esfuerzo. Pero déjeme decirle una verdad. El hecho de querer ser mejor no es suficiente. Por eso incluso los sistemas de castigo en corrección, como son las prisiones, a veces hacen más delictivos a los delictivos y los hacen más profesionales en cada una de las, vamos a decir, perfeccionamientos que han hecho en su vida o carrera de delincuentes. Saben hacer cosas mejores. ¿Por qué? Porque el sistema correccional no ha funcionado. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos peligros de hacer un cambio personal sin la guía y la instrucción de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, lo primero es que vamos a tener una gran cantidad de peligros, ¿verdad? Y primero es que el cambio es aparente y de la forma, pero no de la esencia. ¿Sí queda claro? El hecho de que me vista diferente no significa que cambié. El hecho de que lleve un regalo no significa que estoy arrepentido. El hecho de que lleve unas flores después de golpear a mi esposa no significa que quiero pedir perdón. ¿Eso está dónde? En la forma y en la apariencia. Pero no ¿dónde? En la esencia. Y un verdadero creyente cambia su esencia. Llora porque golpeó a su mujer. Se derrama ante Dios y aparte va y pide disculpas. Déjeme decirle que otro peligro es que la exigencia del cambio puede producir insensateces. Para los que no entienden la palabra insensateces, vamos a decir locuras. Le digo una locura muy común en la actualidad. Ya me cansó el hombre, la mujer con la que vivo. Es tiempo de darme libertad, un tiempo solo, un tiempo sola, y voy a buscar otra nueva mujer o otro nuevo hombre. Insensatez, ¿verdad? Eso no es cambio. Cambió de mujer, pero no cambió de actitud. Cambió de hombre, pero no cambió de actitud, ¿correcto? Está produciendo locuras, ¿verdad? Hoy voy a ir a hacer lo que más he deseado en mi vida y es irme a subir a un cerro que está congelado. ¿Cuándo te has subido a un cerro congelado? Oh, pero va a ser algo nuevo. Sí, pero ahí puedes perder tu vida. Tú puedes morir. El siguiente sería, o la siguiente peligro es llenar la mente de fracasos que justifican el comportamiento y la decisión de no buscar cambios, pero cambios que productivos. Le vuelvo a repetir, no se trata de ser mejor, se trata de pedir la ayuda de Dios, comprender su palabra y comprender su consejo. En Proverbios 16:32, en la Biblia de las Américas, dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu
que el que toma una ciudad. ¿A qué nos manda la Biblia, mis hermanos? A controlar nuestro comportamiento, nuestro temperamento con la ayuda de Dios. Todo esto nos llevaría a tener armonía con Dios, armonía con el prójimo, pero lo que es más importante, armonía con nosotros mismos. Mis hermanos, para esto es muy importante las prácticas de la integridad, la sabiduría, la verdad, la consagración, la santidad, la lectura de su Biblia, el consejo de los hermanos que tienen mayor entendimiento, su oración, su meditación y su tiempo con Dios. Colosenses 3, versículos del 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Solamente tenemos un amo y se llama Cristo Jesús. Nuestro amo entonces nos dice que si queremos cambiar, renovarnos, tenemos entonces que aprender de Él, pero además también tenemos que aprender a descargar nuestras cargas con Él. Y dice que debemos de llegar a Cristo para renovarnos y experimentar la paz interior que sobrepasa todo entendimiento ante las situaciones que dijimos pequeñitas, o póngale usted las más grandes que se pueda encontrar. En Filipenses 4, versículo del 6 al 7, en la traducción del lenguaje actual dice: no se preocupen por nada. Más bien oren y pídale a Dios todo lo que se necesita y sean agradecidos. ¿Cómo debemos de ser? Agradecidos. Sensibles, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Qué protege, mis hermanos? El corazón y el entendimiento. Ahora, ¿esto lo comprende el mundo? Y hemos hablado también que para el mundo esto es locura. Debería estar bien contento usted y yo en este momento, porque Dios puede evitar cambios inevitables, situaciones que no podemos entender, y nos cuida el corazón para no caer en malas decisiones y acciones. ¿No está contento con Cristo? ¿No está contento con Dios? Pero el problema es que estar contento con esto es que le tenemos que dar todo el protagonismo divino a Dios. Pero bueno, la palabra de Dios nos enseña que si de veras tenemos entendimiento y queremos servir a Cristo, necesitamos comprender que las cargas las tiene que llevar Él y no las tengo que llevar yo. ¿Se las tengo que entregar a quién? A Cristo. Ahora, ¿lo cree de fe o no lo cree en fe? ¿Sí lo cree o no? Y muchas veces yo creo que muchos de nosotros hemos platicado ya nuestras pláticas externas después del estudio, en que hemos tenido que entregarle nuestra carga a Dios y decirle: Señor, no puedo hacer nada con esto. Y tú eres el único que puedes. Pero además también tenemos que entender que Dios nos ha capacitado para que podamos recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y bueno, esto es muy controversial para algunas religiones, ¿verdad? Pero para nosotros el Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo, Él es el promotor del cambio. El que está ahorita dándonos consejo, el que está cuidando nuestras acciones, el que nos está ayudando con nuestro temperamento, el que nos ayuda con nuestras respuestas, el que nos da conocimiento y entendimiento y motivaciones de lo que debemos de hacer en esta tierra, guiados por la palabra de Dios. Así que nuestra acción, nuestras motivaciones, nuestras emociones tienen un guía, mis hermanos, si nosotros lo dejamos que se presente ante nosotros y que guíe nuestro comportamiento. Y ese guía para nuestras motivaciones y emociones es el Espíritu Santo de Dios. Como usted se ha dado cuenta, esta situación cierra realmente la fórmula
Y el Espíritu Santo en el creyente entonces es fundamental para la renovación y transformación espiritual. Por eso es que muchas personas dicen, yo soy creyente de Cristo, pero no cambio. O vemos a gente que no da fruto, o vemos a gente que, bueno, no quiero decir la palabra, pero cada día se hunde más en su maldad. Vemos a la gente más necia. Bueno, si no has nacido de nuevo, si no has conocido la mente de Cristo, si no tienes vestiduras nuevas, si no estás alejado del mundo y si no has tenido la intervención del Espíritu Santo, no estás renovado, no estás renovada, no estás transformado, no estás transformada. Sigues siendo la misma persona pero con disfraz cristiano. Perdón que te lo diga así. Y si es así, hay que orar mucho para que Dios venga y toque tu corazón y te enseñe cómo el Espíritu Santo va a participar en la renovación de tu vida. Y vamos a ver que esa transformación espiritual está el Espíritu Santo trabajando cada día. Romanos 8, versículo 13 dice, bueno, voy a leerlo desde el 12, ¿les parece bien? También para el contexto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No le debemos nada al cuerpo, no le debemos nada al trabajo, no le debemos nada a nuestra ropa, a nuestra cama, a nuestra comida. Para que vivamos conforme a la carne, no, ¿verdad? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya escalamos un poquito más, ¿verdad? Somos llamados hijos de Dios. Permítame mencionarle 4 de las funciones que el Espíritu Santo hace y participa. Más bien serían 8 en la renovación del nacido de nuevo. No las vamos a extender ahorita porque, aparte de que ya las hemos estudiado, sería mucho. Vamos a 1. Regeneración y nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es responsable de regenerar al creyente dándole una nueva vida en Cristo, Y esto lo podemos ver en la historia con Nicodemo en Juan 3, versículos 5 al 6, ¿verdad? 2. Es morada y sello. Es morada y sello. El Espíritu Santo entonces mora en el creyente y aparte le pone el sello de propiedad, garantizando que nosotros somos de Dios y estamos en su salvación. Y esto lo podemos ver en Efesios 1, versículos 13 al 14. Capítulo 3. Guía y enseña. El Espíritu Santo guía y enseña. Entonces, ¿el Espíritu Santo guía a quién? No guía a la gente, ¿verdad? Guía a los creyentes a la verdad y les enseña todas las cosas. Y esto ustedes lo pueden encontrar ¿en dónde? En Juan 14, versículo 26. 4. Hace transformación y santificación. El Espíritu Santo trabaja en los creyentes para transformarlos a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Y para llevarlos a dónde? A la santificación. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios 3, versículo 18. Mis hermanos, queremos tener una nueva vida motivada, emocionada. ¿Necesitamos qué? Del Espíritu Santo para la renovación de nuestras vidas. Entonces son 3 elementos principales que nos llevan a renovarnos. Lo digo de esta manera. Necesitamos conocimiento, entendimiento y aplicarlo a nuestras acciones diarias. Si no hacemos esas 3 cosas guiadas por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios y bajo la imagen de Cristo, estamos perdidos. Déjenme darle entonces la siguiente conclusión. Renovar entonces para el creyente es reemplazar la muerte corporal y sin esperanza por la nueva vida espiritual en Cristo día a día con la guía divina del Espíritu Santo. ¿Se quiere renovar? Necesitamos ser creyentes verdaderos, creyentes constantes y creyentes reales. Que Dios nos ayude a estar siempre con el Señor para que nos renueve, que aprendamos siempre nuevas cosas,
que entendamos cómo aplicarlas, que veamos sus diferentes ángulos, que eso cambie nuestra vida para parecernos cada día más a Cristo Jesús y poder practicar la mente de Cristo, no nomás en mí, sino en los demás, para que transforme mi temperamento, mi carácter y mi mala manera de vivir. Señor, necesitamos de tu presencia para transformar todas estas cosas que han sido imposibles. Por eso queremos depositar las cargas en ti y por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, sin ti no podemos ser transformados y no poder ser renovados porque nuestra vida está en el sepulcro y en un juicio eterno. Pero si somos renovados en ti, tenemos una vida eterna, no mañana, sino desde el día de hoy. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Este es el mensaje que nos dio el Señor a hoy. Vamos a orar.